Primera de Samuel, en el capítulo 17, en su verso 8, y dice: y se paró y dio voces. Repite conmigo, voces. No, repite conmigo, voces. A los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vuestros los siervos de Saúl? Escoged, repite conmigo, escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Repite conmigo, contra mí, porque son palabras claves lo que vamos a ver en esta noche. Verso 9 dice: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y él venciere, vosotros seréis vuestro siervo y nos serviréis. Repite conmigo, servir. Verso 10. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame, ¿qué dice ahí? Dame un hombre que pelee conmigo. Verso 11, vamos a leer todo el verso 11, y dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. Y, ahí dice la palabra, y tuvieron miedo. Dice ahí miedo, dice gran miedo. Repite conmigo, gran miedo. Padre Santo, en esta noche, Jesús, esta palabra, Padre Santo, va a impactar, va a crear, Señor, algo nuevo en cada corazón. Y también, Padre Santo, va a cambiar vida, Padre Santo, en esta noche, Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Jesús. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Jesús. Amén y amén. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos la historia de David y Goliat. Amén. Yo de niño me la empezaron a leer, y muchas veces nosotros sabemos la historia pero no lo entendemos. Repite conmigo: soy un campeón. No. Los campeones no hablan así. Amén. No va a ser soy un campeón. Repite conmigo: soy un campeón. Amén. Decláralo con un fuerte aplauso. Sí, Señor, declaramos cada en tu poder. Ahora, cuando nosotros hablamos de que soy un campeón, y muchos preguntarán: hermano, ¿cómo puedo ser un campeón? Algunos de los que estamos aquí ya somos campeones. Otros están en la lista para ser campeones. Amén. Vamos a ver allí 6 puntos esenciales cómo ser campeones. Dile que está a tu lado. Vamos a ver 6 puntos para ser campeones. ¿Hay campeones en este lugar? Amén. Me gusta eso. Aquí tenemos campeones. Amén. Número 1, un campeón debe aceptar el reto. ¿Estamos aquí? Amén. Dice de que Goliat se paró enfrente de los soldados y dio, ¿qué dice ahí la primera? ¿Dio qué? Voces. Ahí no digo que lanzó la primera granada. Ahí no dice que tiró la primera lanza. ¿Qué dio Goliat? Dio voces. Ahora vamos a ver allí, cuando nosotros vamos a aceptar el reto de que nosotros somos un campeón, y un campeón tiene que aceptar retos, porque si no, no sería un campeón. Amén. Tenemos que aceptar que vamos a enfrentar un desafío. Tenemos que aceptar de que tenemos un enemigo. ¿Estamos aquí? Amén. Y si entendemos esto,
tenemos un enemigo, debemos entender de que va a haber un ganador. No, yo creo que no sé si usted está entendiendo eso. Cuando tú tienes un enemigo, cuando te enfrentes al enemigo, ¿va a haber dos ganadores? ¿Cuántos ganadores van a ser? Uno. No importa cuántos enemigos tengas, pero va a haber un solo ganador. Levante la mano los que quieren ser el perdedor. Santo. Se despertaron. Ahora que levante la mano lo que diga, yo voy a ser el ganador. Wow, vamos a declarar en el nombre del Señor. Vamos a declarar. Oh sí, Jesús. Pero para que nosotros podamos ganar, debemos aceptar el reto. Amén. Punto número 2. Vencer el enemigo con la mente. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Dice Goliat de que dio voces y asustó. ¿Qué pasó ahí con los israelitas? ¿Qué fue lo que pasó? Dice que la Biblia que tuvieron miedo. La Biblia dice gran miedo. ¿Y por qué se asustaron? Porque dice que Goliat le dio voces. Le dijo, no, si vienes aquí te voy a matar. Yo soy el hombre, el ganador. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces lo que estoy entendiendo es de que para vencer al enemigo con la mente, primeramente la guerra está en tu mente. Cuando te vas a enfrentar a una guerra, cuando te vas a enfrentarte a un problema, primero lo tienes en la mente. Cuando en tu mente lo ganas, ya el resto ya lo ganaste. ¿Estamos aquí? Le voy a poner un ejemplo. Cuando te vas a enfrentar a alguien, en tu mente dice de que no vas a poder, por muy que le enfrentes, ya no vas a poder. ¿Estamos aquí? No sé si han visto esos hombres, ¿verdad? De pronto he visto ahí hombres, uno pequeño y uno grande, así como David y Goliat, ¿verdad? Y entonces el grande sale, ¿verdad? Pero está inseguro. No, yo te voy a hacer, yo soy fuerte, ¿verdad? Pero él está inseguro, no, como si este pequeño está más fuerte que yo, ¿verdad? Y el pequeño no, el chaparro sale y dice, no, a ver qué está pasando, ¿cuál es el problema? Arranca y dice, ¡pum!, que cae el otro para el piso. ¿Por qué? Porque en la mente del hombre que no es la estatura, no es que es fuerte, sino que en la mente de él ya ganó. Amén. Amén. Aleluya. O sea, lo que me hace entender es que para yo conquistar a un lugar, a un territorio, para yo vencer un problema, primero tengo que vencerlo con la mente. El poder de la mente es muy poderoso porque todo depende aquí. Por muy que te van a decir, no, es que Dios dice, Jehová está conmigo, Jehová es mi pastor. Pero en tu mente dice, no, él no es pastor. Amén, ¿estamos aquí? Entonces, cuando en tu mente tienes esa mentalidad de ganar, vas a ganar. Cuando en tu mentalidad está de superar, vas a superar. Cuando en tu mentalidad está de salir adelante, vas a salir adelante. ¿Estamos aquí? Cuando en nuestra mente está de construir una empresa, sí lo vas a construir. Pero si en tu mente está, a ver si no me despiden. ¿A cuánto de ustedes asocian? A ver si cuando ven que ustedes despiden, dicen, y yo creo que yo ya estoy en la lista. No, mejor ponle tu nombre ahí, yo ya estoy en la lista. Porque en tu mente va a contaminar el resto. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Vamos a ver un ejemplo. Un carro que tenga un motor funcionando bien, aunque las llantas están ponchadas, ¿puede correr todavía? ¿Sí o no? Sí, puede todavía. Aunque sea con los rines, todavía anda. Pero aunque traigas llantas nuevas, si el motor ya está muerto, ¿vas a ir a algún lado? No. Lo mismo en lo que pasa en el ser humano, amén. Y eso fue lo que pasó con Goliat. Dice que asustó el ejército y el ejército se paralizó.
Pero hubo alguien que era más valiente que los ejércitos. Amén. ¿Y su nombre es? ¿Y su nombre es? David. Punto número 3. La seguridad en Cristo. ¿Cuántos creen de que Cristo nos da una seguridad? Amén. Dice la palabra de que todo lo puedo en Cristo que me. Todo lo puedo en Cristo que me. Entonces dile que está. Entonces, ¿por qué tienen miedo? Ahora, hay otra revelación que está dando el Señor. Dice, si Dios está conmigo, escucha esto, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Yo no sé si usted está entendiendo esto. Dice, yo como ser humano, yo digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, está bien. Yo estoy declarando de que Cristo está conmigo, todo lo puedo vencer. Pero eso lo digo yo. Ahora, hay una parte que dice, si Dios está conmigo, ¿dónde está la clave entonces? ¿Cuál es la clave entonces? La clave es de que si Dios está con nosotros. ¿Dios está con nosotros? Miren que está a tu lado. ¿Dios está contigo? ¿Dios está contigo? Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, venga chaparro, grande, gigante, gordo y flaco, lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Estamos aquí? La seguridad en Cristo es muy importante, estar seguro de sí mismo. Punto número 4, declaración de fe. En la mañana estamos viendo ahí el mensaje, dice que el demonio no salía. ¿Por qué no salía el demonio? ¿Por falta de qué? Por falta de fe. Entonces es muy importante que vayamos a dar una declaración de fe. ¿Estamos aquí? Cuando David dio una declaración, declaró que él ya ganó la victoria. Amén. David dio una declaración de fe y le dijo, mira Goliat, si te vienes a atacarme, te voy a cortar la cabeza. Y no solo lo voy a cortar, sino si lo voy a dar a las bestias y a las aves del campo. David todavía no entra en batalla. Pero David estaba dando una declaración. Porque en la mente de David, él ya estaba seguro que iba a ganar la guerra. Porque si no se hubiera escondido como sus hermanos. ¿Cuánto le gusta esconderse? Por poco dice, dijo el hermano. Cuando David dio esa declaración, ahí cambió la historia. Y yo me imagino allí a Goliat, ¿verdad? Haciéndose el fuerte, pero no, pues como que si este chaparro me quiere tumbar. Dice la Biblia que David es como un joven, un niño. Pero él dio una declaración poderosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Cuando tú enfrentas a un problema, cuando llegas en los momentos difíciles, ¿qué declaras? Porque lamentablemente cuando llegas en un problema te olvidas de que tú tienes fe. Y es una arma muy poderosa. Cuando algo va a suceder en tu familia, en tu finanza, con tu empresa, en tu trabajo, dices, ay Dios mío, lo primero es me van a despedir, yo no sé, me explico ahí. No estás declarando nada, lo que estás declarando es de que te van a despedir. Pero David dijo, no, te voy a cortar la cabeza. O sea que en la mente de él estaba por vencer al enemigo, amén. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, cuando nosotros vamos a dar una declaración de fe, dice, por muy oscuro que sea la cosa, yo voy a declarar que me va a ir bien. ¿Estamos aquí? Vamos, en todo momento usted tiene que declarar que nos va a ir bien. Si hay una enfermedad, dice, yo declaro que voy a ser sano en el nombre de Jesús. Si hay un problema matrimonial,
yo declaro que este hombre se va a componer. Amén, aleluya. Si no se compone con oración y con ayuno, con reglazos, digo alguien por ahí. Pero de que se compone, se compone. Amén, aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. El problema es cuando damos una declaración contraria y dice, no hombre, yo creo que ya perdí la esperanza, ¿verdad? Y usted se va con esperanza a preguntarle, en vez de ir con victoria. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, algo muy importante lo que sucedió aquí, dice, punto número 5, no escuches voces negativas. Repite conmigo, no escuchar voces negativas. Porque si David hubiera puesto el oído a sus hermanos, dice, no, es que este hombre es gigante, este hombre ha ganado guerras, es muy fuerte, come 3 veces a la semana, ¿verdad? No, 3 veces al día, digo. O 4 veces, y alguna, y va al gimnasio. No vamos a ganar la guerra. Si David hubiera puesto sus oídos a las voces negativas, ¿ganaría la guerra? ¿Ganaría la guerra? No. Más allá del pasaje dice, sí, David escuchó voces, pero David escuchó cuál era la recompensa. Y el rey le ofrecía de que no, te vas a vivir en la casa del rey. Aparte te vas a casar con la hija del rey. Y tus padres van a ser libres de impuestos. Entonces yo me la imagino allí a David, ¿verdad? No importa lo que yo enfrente. Pero la recompensa la que estoy viendo más allá. Sin embargo, el resto del ejército, los hermanos de él, estaban viendo el gigante. Y si David se junta con ellos, al rato van a terminar uno de ellos. ¿Estamos aquí? Ahora mire lo que sucede. El diablo te va a crear temores. Repite conmigo, temores. No sé si a usted le ha pasado, pero a muchos cuando llegas en un problema comienzas a tener temor. El temor entra en tu corazón y domina tu mente. Ya no sabes qué hacer. Dijo un muchacho ahí, dice, cuando me agarró la mira, dice, no, yo estaba seguro que me iban a soltar. Pero cuando llegó un oficial y se me habló ahí en medio inglés y español y apenas lo entendí y me dio miedo. Dice, ¿quieres ir para Guatemala? Sí, ¿dónde tengo que firmar? Porque comenzó a tener temores. Ahora si él dice, no, yo me quedo, peleo, yo tengo mi derecho, voy a contratar a un abogado, aunque no lo tenga. Dice, no, este hombre hay que darle. Amén. Estamos enfrentando a un Goliat. ¿Estamos aquí? Amén. El diablo, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? El diablo te va a crear temores. Número 2, te va a recordar tus malos pasados. ¿Entendemos esto? El diablo lo que te va a hacer es, no hombre, ¿te acuerdas la otra vez cuando manejaste y te chocaste? Ahora no manejes. Yo me acuerdo ahí la de mi esposa, ¿verdad? Estaba empezando ahí a manejar y dice, diablo, sí, claro. Y venía con ella, dice, entrando en la esquina y que tumba el cerco del vecino. Y sabe el vecino, no, son $400 por un palito así. Y ella dice, ya nunca más manejo. Amén. Y entonces a los 3 meses, no, comienza a manejar, vas a ver qué haces. No, es que me acordé que rompí el cerco, no manejo. El diablo te va a querer acusar de tu pasado. Y te va a decir, ¿no te acuerdas que eres un hombre fracasado? ¿Estamos aquí? Amén. El diablo te va a crear temores, pero también te va a recordar tu pasado. Si en el pasado fracasaste, también lo más seguro que te va a acusar con eso. Y si antes pusiste un negocio, ¿verdad? Dice, no puse a vender helados. Dice, no vendía ni 5 helados. Vendí 4, pero 3 los comí. Y te quedaste traumado. Ahora cuando se te presenta una nueva oportunidad, dices, no, apenas vendí 5 helados. Como yo comí 3, quedé 2 ganancias. El diablo te va a querer acusar del pasado. Amén.
Entonces, no escuchemos voces negativas. No te juntes con gente negativa. Amén. Amén. Aleluya. Júntate con gente con sueño, no con sueño de dormir. Que tenga sueño más allá. Porque si al rato te vas a juntar con alguien que le da sueño, ahora ya son dos. Júntate con gente que tenga visión. Dice, no, mi visión es levantar una empresa, pero ya casi lo logres. Oye, ¿cómo lo estás haciendo? Y de pronto tú tienes la idea que es lo que él faltaba. Amén. Pero si te vas a juntar con aquellos, no hombre, en el día que lo puse me fue mal. No te lo recomiendo. ¿Estamos aquí? Amén. Ahora, una de las cosas que debes recordar es de que debes recordar, sí, te vas a recordar de tu pasado, pero de las victorias. Amén. ¿A cuántos alguna vez nos ha ido muy bien que nosotros, wow, hoy sí me fue bien y declaras una gran victoria en el Señor? Debes acordar, dice que en los momentos difíciles debes acordarte de tu pasado, pero de lo bueno. Amén. No te vas a acordar de tu pasado, de lo malo. Dice un muchacho, no hombre, es que ya llevo un año ahí llorando. Dice, ¿por qué estás llorando? Es que por María que se fue. Ya lleva un año viviendo del mismo pasado. Por María, sí, ¿por qué? Si hay quedan todavía 2 millones de María. ¿Estamos aquí? Amén. Por la jovencita que se ve, dáselo a fuerte siempre al Señor. Y dice en el verso 37, dice, y añadió David, Jehová, que me libra de las garras del león y de las garras del oso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? David se acordó de su pasado. Repite conmigo, David se acordó de su pasado. ¿Pero de qué? ¿Él se acordó de los fracasos que fue? No, dice que él se acordó. No, este hombre sí, yo me la quiebro, ¿verdad? Como dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, no, pero si Dios me libró en las garras del león, del oso, del yo no sé qué más animales. Y si el oso es grande, pues como este no. Y eso le dio un gran motivo para poder vencer. Amén. ¿Estamos aquí? Punto número 6. La victoria segura en Dios. Repite conmigo, la victoria segura en Dios. Vamos a hacer una declaración de esta noche. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Voy a vencer a mis temores. Vamos todos declarando. Vamos a repetir todos. Voy a vencer todos mis temores. Repito otra vez. Voy a vencer todos mis temores. Yo sí puedo. Como dicen ahí, ¿verdad? Recientemente en la política, sí se puede. Ahora dígalo. Sí se puede. Amén. Porque tenemos esa victoria de parte de Dios. Otra declaración. Voy a llegar lejos. ¿Cuánto le gustaría llegar lejos? No alguien que vaya al polo norte ni al polo sur. Cuando yo digo que alguien que le va a llegar lejos, que le va a ir bien. Amén. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Otra declaración. Voy a obtener. ¿No quieren obtener? Yo quiero obtener algo grande. ¿Estamos aquí? Amén. Repite conmigo. Voy a obtener lo mejor. Diga, lo mejor de parte de Dios. Voy a obtener la mejor casa. O todos ya tienen casa. Repite, voy a obtener la mejor casa, el mejor negocio, los mejores hijos, la mejor esposa, la mejor novia. ¿Por qué se ríen? A ver, la joven dice, no, me puse colorado y como ¿estamos aquí? Tienes que dar esa declaración. Última declaración dice, soy
importante en mi casa, en la iglesia, en la ciudad, en esta nación y de todo el mundo. Porque soy un campeón. Porque soy un campeón. Repito otra vez, porque soy un campeón. ¿Cuántos campeones hay en este lugar? Declara esa victoria para el Rey de Reyes. Sí, Señor, hay poder en el nombre de Jesús. Entonces, cuando venga el problema, no olvides que eres un campeón. Cuando Goliat se va a parar frente de ti y dice, no, yo soy un campeón, soy más fuerte que David. ¿Estamos aquí? Amén. Y vamos a declarar lo mejor. Gloria a Dios. Vamos a poner de pie esta noche. Sí, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Gracias, Padre Santo.